Feliz tarde, mis queridos socios del aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Aquí estamos. Recordaba yo, mi querida Tilly, y decía, Dios mío, ¿desde cuándo estamos con esto? Desde 2015 comenzamos con los Learning Talk y no los hemos interrumpido. Separado. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos todos. Bienvenida Ivonne, bienvenida Tilly, bienvenido Francisco. Gracias. El día de hoy venimos a hablar sobre aprender a conceptualizar. ¿Qué es eso de conceptualizar? ¿Qué significa y cómo se aprende a hacer? Y como dice mi querido Mauro Rodríguez Estrada, dice que el que entiende bien las palabras, entiende bien las cosas. Entonces, inmediatamente nos vamos a los diccionarios, como es lógico, a buscar la palabra concepto, que viene del latín. Se parece la palabra en latín, conceptus, pero esa palabra además proviene de un verbo, concipere. A ver, ¿a qué le suena concipere? A ver, ¿a qué le suena en su oído? Concipere. Concebir. Concebir, es correcto. Este verbo está compuesto por un prefijo que es con, que cada vez que usamos con, estamos hablando de juntar, de unir, y del verbo capere, que significa tomar o capturar, de donde viene la palabra captura, ¿no? Capere. Entonces, concepto, qué maravilla de palabra. Entonces, en su sentido etimológico se refiere a la acción de tomar, de capturar ideas, imágenes o pensamientos en la mente. Entonces, desde el latín evolucionó para buscarnos a la representación mental de una idea o de una categoría abstracta. Cuando nosotros empezamos a pensar en un concepto, es siempre abstracto. No hay conceptos que no lo sean. Entonces, de la palabra concepto viene el verbo Conceptualizar. Conceptualizar. Y significa formar un concepto. Entonces, ese proceso de comprender algo, creando esa representación abstracta mental, es lo que nos permite crear un concepto, a veces descomponiendo las partes que lo constituyen y comparándolo con otros conceptos que nos resulten familiares. O sea, nosotros empezamos a comparar lo que nosotros sabíamos de algo con algo nuevo y empezamos a buscar el constructo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje maravilloso porque es un proceso de aprendizaje constructivista. Los conceptos se construyen y es hermoso el pensar eso. Entonces, al sumarle al sustantivo concepto el sufijo izar, se forma ese verbo maravilloso que es conceptualizar, que implica la acción de convertir una idea o pensamiento en un concepto o expresarlo en términos conceptuales. Este verbo se utiliza para describir el proceso de conceptualización, y es decir, el acto de elaborar un concepto de manera precisa y específica. Es un arte el conceptualizar. Lo puede hacer un niño, por ejemplo. Si tú le dices a un niño que te diga lo que él entiende por amor, él va a ver las cosas que lo rodean, que a él le han dicho o ha visto que se relacionan con el amor. Entonces, probablemente se refiera a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, a la gente que lo rodea. Y entonces, él observa la interacción y puede crear en su mente el concepto del amor. Si le preguntamos, por ejemplo, a un escritor que
que empieza a construir una obra, entonces empieza a generar una historia que le es familiar a él porque la pensó o porque la vivió o porque la imaginó, y empieza a crear esa nueva historia comparándola con normalmente con otras historias que ha vivido. O sea, nosotros somos seres que relacionamos todo lo que tenemos en la mente, y me encanta la maravilla que tenemos en el cerebro. En estos días me decían lo de la inteligencia artificial, y yo le decía, si lo bueno de la inteligencia artificial es que ella no puede hacer nada que nosotros no le digamos que haga. Entonces lo bueno es que tú puedes utilizar la inteligencia artificial para conceptualizar, o sea, para agarrar conceptos ya existentes y buscar relacionarlos de una forma novedosa. Eso lo hacen los científicos. En estos días, ustedes saben, tengo un cariño enorme por Lady Sophie Pereira, y entonces estaba presenciando un programa, y hablaban de la importancia del sueño y cómo algunos científicos habían soñado lo que luego se convirtieron en sus maravillosos inventos. Y resulta que yo dije, oye, ¿será que hay químicos que están metidos en esto de los sueños? Ya yo recordaba uno que era lo el benceno, porque es famoso por el sueño de la serpiente que se muerde a sí misma. Seguramente muchos de ustedes recuerdan esa historia. Y me puse a ver, y hay, bueno, muchos científicos químicos que han creado inventos maravillosos con base en los sueños que tuvieron. Entonces, el sueño le permitió conceptualizar una nueva teoría. El famoso cuento de Newton con la manzana y todo esto que va creando la nueva teoría de la gravedad, por ejemplo, descomponiendo la gravedad en sus partes constituyentes. Entonces empieza a pensar en la masa, la fuerza, la aceleración, y crea el concepto, y es maravilloso eso. Entonces, la conceptualización es parte importante del aprendizaje, porque además tiene que ver mucho con la resolución de problemas. Nos permite comprender ideas complejas encontrando nuevas soluciones o una solución a un problema novedoso. Hay varias palabras que se relacionan con la palabra conceptualizar. ¿Pueden decirme algunas que le vienen a la mente? Ya están encendiendo sus micrófonos, ya viene Ivonne, que le gustan las lenguas, así que, a ver, ¿qué palabras relacionan con conceptualizar? Definir. Ajá, ¿qué más? Vamos. Crear. Asumir. Crear, ajá, ¿qué más? Concebir. Concebir. Ah, Sí. muy bien, ajá, ¿qué más? Aclarar. Armar. Armar un concepto. Combinar. Imaginar, por ejemplo, visualizar, formular, teorizar. Entonces, todas esas palabras tienen que ver con conceptualizar, y algunas cosas tienen que aprenderse. ¿Cómo se aprende a conceptualizar? Ese es el dilema. Entonces, lo primero es que hay que desarrollar el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque no hay una única manera correcta de conceptualizar. Entonces, la imaginación, decía Einstein, que era más poderosa que el pensamiento. Entonces, hay que cultivar el pensamiento creativo para cultivar el uso de la imaginación y encontrar maneras diferentes de entender el concepto. Si yo, por ejemplo, le decía hace un tiempo atrás, estoy seguro que Ivonne la recuerda,
que yo dije, a ver, imagínense la metacognición, o sea, y entonces dice, ay, pero ¿cómo me voy a imaginar eso? Entonces yo le dije, bueno, yo me acuerdo de la canción de la metacognición. ¿Cómo que la canción de la metacognición? Claro, metacognición, en tus ojos hay clara metacognición. Oye, Adrián, pero ¿qué juego es ese? La palabra no era metacognición. Pero fíjate, en mi mente, a mí me sonó la palabra metacognición y me recordé la canción de Rafael. Entonces, la creatividad es una de las herramientas maravillosas para realizar el proceso de conceptualizar. Otro elemento importante para aprender a conceptualizar es conseguir conceptos que ya conocemos y descomponerlos en partes más pequeñas, más manejables. Como le decía creo que ayer en la mañana a Arnaldo, que cómo se comía un elefante, y él contestaba rápidamente en carpaccio, por pedacitos. Entonces es lo mismo. Los conceptos novedosos, los conceptos nuevos que nosotros no conocemos, los podemos construir con conceptos que ya conocemos, porque claro, la complejidad viene precisamente de la unión. Si nosotros logramos descomponer conceptos complejos en partes más pequeñas y más manejables, eso nos va a facilitar la comprensión del concepto en su conjunto. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito lo que, por ejemplo, la filosofía, ¿cuál es el concepto de la filosofía? Entonces yo digo, oye, ¿cómo le entro yo a esto? Yo nunca he oído el concepto de filosofía, pero me voy al diccionario y consigo el significado de Sofía, que es sabiduría, y el significado de filo, que significa amante de la sabiduría. Entonces ahí empiezo, con base en la palabra, empiezo a construir el concepto de filosofía. Además, empezamos a hacer algo en lo cual el ser humano es una maravilla. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa con frecuencia. Veo una chica bonita, rubia, de ojos azules, inmediatamente me viene la imagen de mi hija Aliet. Entonces, mentalmente, estoy comparando a la muchacha bonita con mi hija Aliet. Y esa comparación me permite sacar conclusiones. Si yo logro entonces comparar un nuevo concepto con concepto que ya yo entiendo, empiezo a entender el concepto anterior. Esto nos permite crear modelos mentales del nuevo concepto. Cuando yo, por ejemplo, oí hablar de que parte del bosque es el bosque, que parte de la montaña es la montaña, que parte del mar es el mar. Oye, yo decía, ¿cómo es eso, verdad? O sea, en serio, o sea, yo digo, me metí en la playa. Yo no me metí en toda la playa, me metí en ese segmento de playa que yo tenía enfrente, pero yo digo que me metí en la playa. Para una parte de la playa es toda la playa, una parte de la montaña es toda la montaña. Entonces allí empieza a nacer un concepto en mi mente y seguramente llegaré a conclusiones que luego le pondré un nombre. Y de pronto, cuando yo le ponga el nombre, me van a decir, oye, pero si eso ya lo dijo fulano de tal. Y siempre voy a encontrar, y muchas veces pasa eso, que encuentro un concepto que yo creo que lo acabo de crear y que alguien antes lo había creado. Ya que hablamos de comparaciones, hablemos de las analogías.
Cuando nosotros encontramos analogías que nos permiten comprender un concepto, fíjense, muchas veces seguramente han escuchado ustedes el realizar una analogía entre el cerebro humano y una computadora. Resulta que ahora la mayoría de los científicos no hacen esa analogía. Evolucionaron a conceptos más complejos, porque el concepto de que nuestro cerebro es como una computadora es muy limitante. Entonces empiezan a crear nuevas formas de hacer analogía. Entonces piensan ya en algo más análogo, el universo. Y entonces empiezan a buscar analogías entre las neuronas, los axones, todo lo que constituye nuestro cerebro con la estructura del cosmos. Esa analogía nos permite comprender mejor el concepto nuestro de cerebro. Es igual que cuando vemos un imán. Yo me acuerdo cuando, claro, los imanes normalmente que uno tiene son imanes relativamente pequeños, pero cuando ya el imán es más o menos grandecito, entonces tú empiezas a entender el concepto de la gravedad, porque comparas el concepto de gravedad con el concepto del imán y ves cómo funciona el imán y te das cuenta, oye, mira, le quita la gravedad. Entonces se pega al imán y no deja que caiga. Y después te hacen el juego de agarrar el imán y ponerlo sobre una, no sé, seguramente a ustedes lo hicieron, poner un imán con una madera. Como la madera no tiene capacidad de imanarse, entonces cae y entonces empiezan a explicarte el fenómeno de gravedad. Esa analogía te permite comprender mejor el concepto de gravedad. Otra de las herramientas del aprendizaje que son maravillosas para conceptualizar es la conversación. Esta conversación que estamos sosteniendo aquí nosotros, aunque por ahorita es un poco unilateral, la conversación entre personas sobre conceptos nos ayuda a comenzar a entender el concepto. Piensen ustedes si ustedes han escuchado alguna cosa novedosa de lo que he dicho yo en esta etapa del programa. Y entonces ustedes podrán identificar algunas posibles lagunas en su comprensión de lo que es el fenómeno de la conceptualización y cómo educar a las personas en conceptualizar. Y piensen si todas las estrategias que yo he dicho, ustedes las habían pensado para colaborar para que el socio de aprendizaje aprenda a conceptualizar. Las conversaciones son maravillosas para que otras personas nos muestren lo que piensan sobre sus conceptos, y a mí me encanta cuando lo hacemos en las sesiones de formación de facilitadores, en donde empezamos a buscar intervención de varios de los socios de aprendizaje que van aportando los conceptos y de pronto construimos un concepto en común. Por eso la conversación es una herramienta de educar en la conceptualización de forma importante. Yo les recomiendo la próxima estrategia que de verdad a mí me ha dado buenos resultados, y es practicar la conceptualización. O sea, empiezo a agarrar fenómenos de la naturaleza, de la física, de la química, de la matemática, de la biología, de las humanidades, de la psicología, de todas las ciencias. Busco procesos y busco construir los conceptos que ese texto me regala.
Entonces, practicar la conceptualización de nuevas ideas es fundamental para desarrollar la habilidad de conceptualizar. Es impresionante cuando tú le dices a las personas, a ver, Arnaldo, enciende tu micrófono, por favor. Ajá, hola, Dime hola. un proceso que para ti es de lo más común en el área de ingeniería donde tú te desempeñas. Un proceso de lo más común. Ajá. Dime un proceso específico. Bueno, pues justamente a mí siempre me llamó la atención el acero, el paso de paso plástico a fluencia, que es lo que se asocia muchas veces con lo que llaman, ay, pues se me fue el nombre ahorita, tú lo sabes seguro. Vamos, sí. Pues. Pues me agarraste fuera de base. Es el concepto. Bueno, vamos a seguirlo hablando. Explícale a Ivonne lo que acaba de decir del paso exacto, de el acero cuando se le está haciendo los ensayos de tracción, hay una parte, una fase que es que tú empiezas a estirarlo y si llega y no llegas a ese punto, él se regresa, se queda en el límite elástico. Si tú lo superas de esa fuerza, ya se deforma y queda más largo de lo que era. Entonces ya superaste el límite plástico. Y si lo sigues estirando, llega un punto en que se rompe. Y ese es el límite de fluencia. Estoy tratando de acordarme el término. Está demostrado lo que yo quería. A ver, Ivonne, enciende tu micrófono. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Vale. A ver, Ivonne, explícale a Francisco el proceso que te acaba de describir Arnaldo. Es tomar el pedazo de metal, era metal, ¿no? De acero, De acero, de hierro, bueno, de hierro, realmente de es hierro. Y entonces estirarlo, hay un proceso para estirarlo y que lo hace como flexible. No, es una máquina. Pero es una máquina. Que los estira. Y entonces puede estirarse hasta que se rompe. Pero no se debería de romper, ¿verdad, Arnaldo? No, es que la idea justamente es ver cuánto agarra, qué resistencia tiene esa probeta. La palabra es resiliencia. Resiliencia, imagínate tú. La resiliencia es justamente el fenómeno que ocurre cuando un metal lo estiras y no llega a superar el límite plástico y él regresa a su posición inicial. O sea, Muy bien. Gracias. Era resiliencia que no me llegaba. Gracias. Entonces, Ivonne, ahora, ¿por qué llaman a la gente que tiene la competencia de la resiliencia y que tiene que ver con el fenómeno que acaba de describir Arnaldo? Bueno, estoy segura de que ese término viene precisamente de lo que acaba de describir Arnaldo. Ajá. Explícame por qué. Porque quiere decir que no importa qué problema, qué situación terrible, pesada nos esté sucediendo, nosotros sobrevivimos a eso y podemos volver a nuestro estado de paz, de normalidad, es lo que se me ocurre, ¿no? Muy bien, entonces fíjate, un concepto que proviene de la ciencia de los materiales ahora está aplicado a la psicología por analogía. Exactamente. Entonces, cuando a ti te empiezan a decir que una persona es resiliente, ahora tú, Ivonne,
ya no vas a pensar igual, porque ahora ya sé, es que a una pieza de acero la estiran hasta llevarla a su máxima capacidad para que vuelva a su estado original. Entonces, fíjate, ese proceso ocurrió por la conversación, por la analogía, por la comparación en un concepto y otro. Y entonces aquí vienen dos importantes herramientas para aprender a conceptualizar. La primera es la paciencia. La paciencia. ¿Qué pasó? Arnaldo tuvo que ser paciente porque su memoria no le permitía mezclar la memoria semántica con la memoria episódica. No estaban combinándose y no le salía la palabra que él quería decir, que la conoce al dedillo, porque además estuvo, al igual que ¿cómo se llama? Su amigo aquí, estuvo en taller mecánico metido haciendo ejercicios de eso de resiliencia hasta que más no pudo, porque además son extremadamente divertidos. Entonces, la paciencia que él tuvo para buscar en su banco de memoria y buscar explicarte a ti, Ivonne, y que tú después, desde tu ignorancia respecto a lo que era el proceso que le estaba diciendo, construyera análogamente el concepto de resiliencia en la psicología. Tuvo que tener paciencia. La paciencia, la conceptualización lleva tiempo y lleva práctica. No se puede esperar que nosotros aprendamos a conceptualizar y podamos conceptualizar nuevas ideas, tú sabes, al momento. Y la segunda herramienta es la persistencia. La persistencia, no solamente la paciencia, sino la persistencia. ¿Qué pasó? Arnaldo persistió hasta que le vino el concepto ahí. Entonces, si tú no comprendes un concepto al principio, no te rindas. Sigue intentando el proceso de descomposición, que era el que estaba haciendo con el verbo, explicando el proceso, y ya tú habías convertido el acero en metal y había hecho una cantidad de cosas con el pedazo de tubo ese de acero que ya no sabías ni andando ni a dónde te estabas metiendo, pero él fue persistente para que tú te dieras cuenta, y así todos aprendimos el proceso. Entonces, la paciencia y la persistencia dan resultados en el proceso de conceptualización. ¿Le gustó? ¿Le gustó el ejercicio? Muy bien. Dice que era lo que queríamos demostrar, decíamos nosotros en la escuela, ¿verdad, Francisco? Entonces, el aprendizaje acelerado es una metodología que utiliza una variedad de técnicas extraordinarias para ayudar a que la gente aprenda más fácil y más efectivamente a conceptualizar. El aprendizaje activo, la visualización, las herramientas mnemotécnicas, la segmentación, o sea, el aprendizaje activo, eso que implica que la gente tome parte activa en su proceso de aprendizaje y sea el actor de su propio aprendizaje, que cada quien pueda responder sus propias preguntas, resolver sus propios problemas, crear sus propios proyectos. Eso es aprendizaje activo. La visualización, que es maravillosa, porque además lo aprendemos con Lozanov, lo aprendemos con Busan, lo aprendemos con Burner, con una cantidad de autores que nos hablan de la importancia de utilizar imágenes y dibujos para ayudarnos a comprender conceptos. Hay una autora que yo respeto mucho, Martha Ketchum, que ella dice que los juguetes son perfectos para mostrar conceptos. También lo hace Augusto Oliveira. Es muy común que él utilice los Legos para mostrar conceptos. También hay una autora que, Clara Clock, mexicana extraordinaria, una mujer extremadamente educada,
que ella dice que una manera que ella recomienda para presentar conceptos abstractos es a través del collage, porque permite que el estudiante visualice el concepto antes de buscar expresarlo verbalmente o matemáticamente, lo que sea, lo que se va a expresar el concepto. Entonces, la visualización se puede hacer a través de los mapas mentales, de los diagramas de flujo, que nosotros los estudiamos como parte de nuestra formación en la universidad, pero que muchas personas no lo conocen, no conocen las reglas de los diagramas de flujo y son maravillosos. No solamente para la gente que trabaja en programación, para cualquiera los diagramas de flujo son una herramienta extraordinaria. Otro elemento fundamental que hoy nos ayuda a visualizar son estos software extraordinarios de realidad aumentada y de realidad virtual. Todo lo que ayude a visualizar el proceso es una herramienta para aprender a conceptualizar a través de la visualización. Ya lo habíamos dicho, la segmentación, descomponiendo los conceptos complejos en partes más manejables, y luego las herramientas de mnemotecnia que siempre ayuda. Si no, pregúntenle a Arnaldo por Bipiti Bopoti y se reirá cuando escuche el Bipiti Bopoti porque lo estudió. Tili, ¿tú sabes lo que es el Bipiti Bopoti? Bipiti Bopoti, volumen inicial, presión inicial por tiempo final es igual a volumen final por presión final por tiempo inicial. Bipiti Bopoti, no hay, esa es la ley de Boyle, no hay forma de olvidarse con esa herramienta mnemotécnica. Entonces, ¿qué puedes utilizar para conceptualizar? Primero tienes que decidir cuál es el concepto que tú quieres aprender. A veces no es un concepto, es una idea. Y esa idea se va a convertir luego en un concepto. Te presentan un tema de gran complejidad o una idea abstracta que quieres comprender a profundidad, entonces ahí tienes que empezar a identificar cuál es el concepto que tú quieres entender. ¿Cuál es la idea primero que quieres entender y cuál es el concepto al cual quieres llegar? Después tienes que pensar en crear un modelo mental. Ese concepto en tu mente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Lo ves por analogía? ¿Lo ves por comparación? ¿Lo ves como un gráfico? ¿Lo ves como cuando tú tienes la información, empiezas a ensamblar la información en tu mente y ese modelo mental te va a permitir comprender y recordar el concepto de manera más efectiva? Si nosotros encontramos que la analogía funciona y la práctica constante y la visualización, entonces empecemos a darnos cuenta de que todas estas cosas provienen de la lectura. No hay nada que alimente mejor el cerebro que la lectura reflexiva. En lugar de leer simplemente como quien lee un periódico del día, no, se practica lo que se llama la lectura reflexiva. Es una lectura en la cual ahí van apareciendo dentro del texto, van apareciendo los conceptos. Entonces tú empiezas a anotar. Leíste algo que te produjo una reflexión, anota y busca cuál es el concepto que está escondido allí. Y te acostumbra a realizar preguntas al texto y estableces una meta específica para responder con la lectura. A mí me encanta leer los libros de forma un poco rara, ¿no? Yo leo todos los pies de página primero. Ustedes dirán, pero esto parece medio loco, ¿sí? A mí me encanta, leo los pies de página del libro. Después leo todos los títulos y subtítulos. Paso las páginas y leo los títulos y subtítulos.
no me detengo. Porque claro, al leer un título que te resulta atractivo, te queda ahí, ¿verdad? Pero no. Tú lees los títulos y los subtítulos. Y después lees el libro como si el libro no tuviera secuencia. Empiezas a leerlo y empiezas a pasar las hojas y de pronto te detienes y lees lo que está allí. Entonces tú vas encontrando como los puntos claves del libro, porque ya leíste los títulos, los subtítulos y los pies de página, y aunque no lo creas, ahí hay una absorción extraordinaria del proceso de lectura. Entonces empieza, hay que leer con un libro, un computador al lado para escribir. Muchas veces ustedes me han pescado, ¿verdad? Que estoy escribiendo mientras estoy realizando una actividad. El tomar notas, como hace Francisco, por ejemplo, que va levantando la minuta durante la sesión, te permite reflexionar respecto a la comprensión de los conceptos que se van emitiendo durante la lectura o la presencia de una conferencia o un taller. Al finalizar la lectura, entonces resume los puntos clave y busca conexiones con tus conocimientos previos. Ahora es una maravilla. En estos días estábamos asistiendo, Arnaldo y yo, a un programa con Gustavo Yepes y nos pasa un artículo. Claro, yo leí el artículo que era muy interesante, pero agarré el artículo, lo copié lo copié y se lo metí al ChatGPT y le dije, sintetízame este artículo, y me lo sintetizó en una sola página. Me fue mucho más fácil después de haberlo leído ya, leer la síntesis. Y dije, a ChatGPT se le pasó tal cosa y tal cosa de la que yo leí que era importante. Porque hay que reconocer que la inteligencia artificial es muy estúpidamente artificial. Al finalizar la lectura, entonces tú resumes los puntos clave y buscas conexiones con lo que leíste, con otras cosas que tú conoces. Otra herramienta maravillosa, aparte de las conversaciones que ya la mencioné, son los debates y los diálogos, lo que los americanos llaman las discusiones. A mí me encanta realizar esa estrategia con mis estudiantes. En estos días, creo que Francisco asistió a un evento donde pusimos a debatir a la gente con temas relacionados con algo de aprendizaje acelerado, y es maravilloso porque entonces, por ejemplo, yo le pregunto, a ver, ¿quién está a favor de tal cosa? ¿Quién está en contra? Entonces pongo a los que están a favor a defender el contra y a los que están en contra a defender el favor. Y les encanta ese cruzado ahí. Yo lo llamo el abogado del diablo. O sea, pongo a la gente a defender la posición contraria. Eso es maravilloso para procesos de debate. El debate permite que la gente presente las perspectivas. En estos días hice un ejercicio interesantísimo y realicé un debate entre los superhéroes de DC Comics con los de Marvel sobre un tema. Y lo voy a presentar, creo que este viernes, para que se diviertan, pero entonces eso es importante. Puse a cada superhéroe, de los más conocidos sobre todo, a defender posiciones según su estilo, con base en la personalidad que el superhéroe tiene en las comiquitas. Ese trabajo me pasó en estos días. Estaba oyendo a un neurocientífico, y el neurocientífico agarró un libro de Borges y lo utilizó como base de su investigación. ¡Qué maravilloso! Entonces, el agarrar y desafiar tu propia idea con base en la idea de alguien, oye, sabio, alguien que a lo mejor ni siquiera vivo está, porque Borges hace un ratito ya se nos fue, pero fue interesantísimo ver cómo este neurocientífico había buscado y se había documentado respecto a cómo había escrito Borges ese libro para luego sacar él sus conclusiones para la neurociencia. Estos intercambios
que nosotros logramos hacer a través de los debates son muy enriquecedores porque nos permiten ver la perspectiva de otras mentes maravillosas que tenemos alrededor de nosotros. Entonces nos permite profundizar. La quinta ley de Robert Pike también se utiliza para aprender a conceptualizar. A ver, Francisco, que a mí a veces se me olvidan las leyes de Pike. ¿Cómo es la quinta? La quinta es: nadie sabe lo que sabe hasta que le corresponde explicarle a alguien que no lo sabe. Entonces, parte del proceso de conceptualizar está en presentarle tus conceptos a otra persona para ayudarte a comprender mejor tú, consolidar mejor tú y además colaborar en el aprendizaje de otro. Si alguien tiene que hacer eso, tiene que organizarse para poderlo realizar y entonces empieza a articular las ideas para presentarles de una forma clara y coherente a las otras personas con las cuales vas a compartir. Si tú puedes lograr colaborar en el aprendizaje de otros y a veces tú puedes convertir en sujetos de beneficio a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, para que te escuchen la presentación del concepto, para que ellos reboten contigo y también puedes recibir sus comentarios y preguntas que te van a permitir refinar tu comprensión. Claro, cuando estamos estudiando juntos con gente maravillosa, eso es extraordinario. Ya vamos cerrando, pero aquí aparecen dos herramientas de aprender a conceptualizar que son maravillosas. La investigación. Si nosotros logramos conseguir ahora más con toda esta inteligencia artificial, que si Bing, Bard, ChatGPT, podemos consultar incluso con Google Scholar y consultamos entonces libros, artículos serios que estén reglados de tal manera de que esos estudios y recursos en línea pues los podemos curar y ampliar así las fuentes de información de la cual nos van a dar perspectivas ante lo que nosotros queremos comprender mejor. Ese proceso de investigación necesita disciplina, necesita cumplir con el método, con el muy olvidado método científico, que a veces muchas personas del mundo educativo parecen haber desaparecido de su caja de herramientas. Y lo que a mí, te digo, ahí es donde, como dicen en Venezuela, se acabó el pan de piquito. La experiencia personal. El poder llevar a una actividad diaria, aparte de tu vida, a una situación cotidiana, un concepto, nos va a ayudar a anclar ese concepto de forma más relevante y comprender mejor la aplicabilidad del concepto. Hay algunos conceptos que se prestan a esto por observación de la naturaleza, por observación del espacio, por observación de la gente, por observación de los fenómenos. Entonces podemos relacionar la comprensión del concepto con la experiencia personal. Si nosotros logramos encontrar conexiones entre el concepto que estamos estudiando y la experiencia personal, ese trabajo de conceptualización va a ser mucho más completo y más perfecto. Recibo sus preguntas ya a la hora de despedir el programa. Pues voy a aprovechar este momento, Adrián, porque yo siempre he pensado que, y eso se lo agradezco a mi universidad, pensar con enfoque sistémico. Me parece que es una tremenda herramienta para conceptualizar, sobre todo porque se logran las conexiones entre cosas disímiles y
No sé qué opinas tú. A mí me parece que sí es un, no sé si es una herramienta o es una estrategia. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, tú sabes que la ventaja de tu servidor es que ha tenido una inmersión en el mundo de Peter Senge, que es el mundo de aprendizaje sistémico maravilloso. El término de enfoque sistémico proviene de que el enfoque sistémico considera los sistemas como una simple suma de partes individuales. Entonces, eso busca que la gente comprenda que y por eso hablaba de que una parte del mar siempre es el mar, en una parte del bosque siempre es el bosque, porque es el pensamiento sistémico lo que priva allí. Si nosotros logramos que la gente entienda que el aprendizaje sistémico se aplica a la psicología, a la sociología, a la biología, a la ingeniería, a la gestión empresarial, a la religión, a todos los campos que ustedes se le quieran aplicar, y que permite eso analizar y comprender mejor los conceptos, porque eso nos facilita mirar, como dice, mirar el árbol cuando vemos el bosque y mirar el bosque cuando vemos el árbol. El no pensar que cuando vemos el árbol está solo. Y no pensar que cuando vemos el bosque no tiene un árbol. Entonces, ese enfoque que nos permite darnos cuenta de que todo está interconectado, a mí me ilusiona. Cuando veo, por ejemplo, el mapa del hombre de Vitruvio de Da Vinci, y veo que Da Vinci estaba estudiando cada área del cuerpo humano con aquella herramienta tan sencilla como era el dibujo, y levantó la anatomía humana, y por eso dicen que Da Vinci fue el primer forense que hubo en la historia, porque él pedía los cadáveres. De hecho, llegó un momento en que dejó la ciudad sin cadáveres, porque todos los cadáveres los tenía él, los estaba estudiando su anatomía. Y se está dando cuenta de cómo el cuerpo humano era totalmente sistémico. Y muchas personas, así como Francisco le ha pasado ya, y creo que también es Campola, que está llegando, que buscan médicos sistémicos, precisamente porque se dan cuenta que si le está doliendo una parte del cuerpo, a lo mejor la parte del cuerpo que tiene que ver no es la parte del cuerpo que le está doliendo, sino la parte del cuerpo que le está creando el dolor, que a lo mejor está en oposición al lugar donde le está doliendo. Todo está interconectado, y esas interacciones, esa interdependencia que tenemos nosotros como seres humanos, lo tenemos en cada uno de nuestros órganos. Cuando las personas piensan de manera holística, entonces se dan cuenta de que la importancia que tienen las relaciones y la influencia que tienen el todo dentro de las partes y las partes dentro del todo. Por eso Lozanov, en una de sus leyes, habla de parcial total, total parcial, hablando de pensamiento sistémico precisamente. Así que estás completamente en la línea que nosotros defendemos, que es la línea del pensamiento sistémico. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, me despido dándole las gracias por esta participación, a todos los que se conectaron por las redes y a quienes nos acompañaron aquí en la sala de aprendizaje. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes.